Y bueno, para poder entender mejor también la cronología, quiénes son, cuál es su objetivo, qué buscan, ya estamos en contacto en nuestro estudio con nuestra compañera Paloma Ávila, que nos va a ayudar a entender también todo o de dónde se origina también esta tensión en Medio Oriente. Paloma, adelante. Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Sí, porque la idea es tratar de comprender el conflicto desde sus inicios y por eso le pido al tiro a nuestra querida directora si es que puede acá poner en nuestro wall una cronología que preparamos para más o menos explicar cómo comenzó todo esto, que incluso el próximo 7 de octubre se va a cumplir un año, ¿cierto?, desde la incursión de Hamas a territorio israelí, que es cuando entonces comienza todo esto. Lo tenemos acá, 7 de octubre del año 2023, Hamas irrumpe en Israel matando y secuestrando a residentes. Hay más de 40.000 personas que han muerto del lado de la Franja de Gaza y además se habla de todavía 93 personas que siguen de rehenes justamente en ese lugar. Luego saltamos inmediatamente el 27 de octubre, que es cuando Israel da un paso más allá en este conflicto y es cuando el ejército inicia una campaña terrestre con las consecuencias que ya sabemos, ¿cierto? Millones de desplazados y desabastecimiento y todas las situaciones que se están viviendo ahí justamente en ese lugar. Después vamos al 24 de noviembre del 2023, cuando comienza una tregua de una semana entre Israel y Hamas, tregua que la verdad tampoco fue tan fructífera y que tampoco derivó en grandes otros acuerdos. Vamos adelante de dirección cuando quieran, pero hay que mencionar que acá han tratado de intervenir varios países para que llegara a algún acuerdo durante todo este año de conflicto y la verdad ninguno de ellos ha sido fructífero. Llegamos acá al 13 de abril del 2023. Ojo con esta fecha porque es ahí cuando Irán ataca con drones y misiles el territorio de Israel. ¿Cuál es la diferencia con el ataque de ahora? Bueno, en esta ocasión fueron drones y misiles, como mencionan ahí, fueron 170 drones y 150 misiles, crucero y también balístico. Por eso ahora se habla de que este ataque es superior, porque se dice que son 180 los misiles entonces que llegan esta vez al territorio israelí. Saltamos un salto grande acá el 18 y 19 de septiembre, un día importante porque es cuando comienza ya la escalada más importante todavía en el conflicto, involucrando a más países. Sabíamos que Israel y el Líbano estaban intercambiando siempre bombardeos entre ellos, pero esto hizo que la situación se agravara. Hablamos de las 2 olas de explosiones de víperes y walkie-talkies que causan 37 muertos en este ataque, la verdad, sorpresivo, del cual todavía Israel, ojo, no se lo atribuye, pero se piensa que según como se han dado todas las oportunidades, se cree que habría sido entonces Israel quien estaba detrás de este ataque. Tenemos una pestaña más para mostrarles parte de la cronología de cómo entonces empieza a comenzar este conflicto. Tenemos acá ya el 27 de septiembre, solamente hace algunos días atrás, cuando Israel asesina al máximo líder de, estamos hablando de esa organización, de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Él, claro, es el máximo líder, pero anteriormente ya había asesinado a varios otros líderes importantísimos para Hezbollah, lo que también entonces no solamente enoja a los principales comandantes que todavía quedan en el Líbano, sino que también a Irán, y nos lleva justamente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahí, durante la madrugada de este día martes, inicio de la ofensiva terrestre y el nuevo ataque masivo entonces de Irán. Es así un poco más o menos para que se entienda cómo el primer hecho que ocurre hace ya un año ha ido evolucionando de manera tal a llegar ahora a involucrar a varios otros países y que estemos hablando casi de una guerra regional, Flo. Y vamos ahora a revisar otro mapa que tiene que ver con este conflicto. Acá precisamente este es el sector, ¿cierto?, donde están los países involucrados. Tenemos al Líbano, ¿cierto? Acá está Beirut, donde han estado siempre acá en esta frontera, ¿cierto?, entre Israel y el Líbano han estado concentrados los ataques, los misiles de lado a lado, una que otra incursión pequeña terrestre, pero ¿cuál es la diferencia con lo que sucede durante los últimos días? Ahora los ataques han llegado a Beirut, a la capital del Líbano, y también esta vez a Tel Aviv. Acá, claro, vemos a Israel, ¿cierto?, la Franja de Gaza en este sector, y Cisjordania. Acá es donde todavía Israel entonces tiene abierto el frente con Hamas hacia Gaza, mientras ahora también se le abre el frente hacia el norte, donde está Beirut y también el Líbano. Pasemos a escuchar parte de las palabras de qué dice el primer ministro israelí con respecto a este conflicto. בעיצומה של מערכה
Estamos en medio de una campaña contra el eje del mal de Irán. Ayer dije que estos días son de grandes logros y grandes desafíos. Grandes logros porque frustramos a Nasrallah y su alto mando y el plan de Hezbollah de ocupar Galilea. Estamos decididos a devolver a nuestros residentes en el norte a sus hogares sanos y salvos. Ahora, respecto a la respuesta, bueno, podríamos decir que tanto el gobierno de Netanyahu como las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí, han sido bien tajantes. Han dicho que Irán se equivocó, cometió un grave error al realizar estos disparos, considerando que además cerca del 99% de los misiles se fue interceptado por esta cúpula de hierro, por este sistema de aéreo de antidefensa que tiene Israel precisamente. En ese sentido, el premier Israel además dijo que la respuesta va a ser mucho peor, que va a ser 1000 veces peor y que subestimaron. El régimen de Teherán subestimó básicamente el poder y la motivación de defensa que tiene el Estado de Israel, ¿no? Sí, la verdad es que por eso también hay tanta preocupación, ¿cierto, Florencia? Porque la vez anterior ambos ataques, tanto el de Irán como el de Israel, no tuvieron ni heridos ni tampoco muertos, afortunadamente, y ahora se piensa que también Israel estaría planeando esto con Estados Unidos. O sea, ya estamos hablando de más países que entran en este conflicto, lo que podría ser de que este ataque, en este caso, ojalá no sea así, pudiese sí tener más muertos y sí lamentablemente más heridos. Otra cosa también son los motivos. Durante esta tarde, ¿cierto?, estuvimos realizando una nota para nuestra edición de Mega Noticias Prime de esta noche para explicar un poco mejor el conflicto, y ahí es donde encontramos en nuestras agencias a una analista de la Universidad Nacional de Australia, quien menciona que Estados Unidos tendría una gran responsabilidad en este conflicto. Escuchemos lo que dijo. Estados Unidos es el único país que puede frenar a Netanyahu y detener la actual escalada muy peligrosa. No lo está haciendo debido a la volátil situación en Estados Unidos, dadas las elecciones y la situación actual. Y lo segundo, creo, es el hecho de que Israel está triunfante con el éxito de su asesinato de Nasrallah y de la totalidad de la cúpula dirigente de Hezbollah. Bueno, hablaba entonces ahí de que quizás la situación electoral en Estados Unidos también fue vista como una oportunidad para que se desencadenara este conflicto. Versión de ella, por supuesto. Revisamos ahora otro mapa que muestra los países acá de Medio Oriente que estarían entonces ahora involucrados en este conflicto, porque en un principio, claro, veíamos a Israel, y dentro del mismo Israel donde está Gaza, estaba solamente abierto ese frente. Hablábamos de un pequeño frente acá también en el Líbano, que ahora se transforma en un frente bastante importante. Siria, porque Israel también ha bombardeado Siria y de hecho Damasco en 2 oportunidades. La primera vez de forma importante, ¿cierto?, cuando bombardea la embajada iraní en ese lugar, y es lo que desata el primer ataque del 13 de abril y ahora también en esta oportunidad. Por este otro lado, además, vemos a Irán, para que también se fijen en la distancia, ¿cierto?, que es bastante enorme, todo el operativo que significa enviar drones y misiles de un lado a otro, y por eso es que también Israel tiene la oportunidad de detectarlos con tanto tiempo de anticipación. Y además, porque también acá coloreamos Irak. Dicen en Israel que han encontrado armamento proveniente también de Irak, lo que lo involucraría. Y acá abajo tenemos a Yemen. Sabemos que los hutíes yemeníes también han estado bastante involucrados en este conflicto. Revisamos qué dice Estados Unidos con respecto a todo esto. Nuestra evaluación inicial es que Israel, con la ayuda directa de Estados Unidos y sus socios, pudo derrotar con éxito este ataque. Este fue un ataque descarado e inaceptable por parte de Irán, y todas las naciones del mundo deben unirse a nosotros para condenarlo. Esta, sin embargo, no es la primera vez que Tel Aviv entra en el país vecino. Ya lo hizo, de hecho, en el año 1978, en el año 1982 y en el 2006. Por eso se habla de la escalada más grande en casi 2 décadas. El Líbano, de hecho, ha sido objetivo de Israel desde el nacimiento del Estado hebreo, esto ya en el año 1948. Ese año, la guerra árabe-israelí enfrentó al recién creado país con sus vecinos árabes y marcó el comienzo del Nakba. Hablamos del éxodo palestino que afectó a 700.000 personas. De ellas, 100.000 llegaron a territorio libanés, lo que hizo que esta causa palestina se convirtiera en parte integral de la política y de la sociedad del país. Los intercambios se habían recrudecido en el año 1970, cuando la Organización para la Liberación Palestina, más conocida como la OLP,
se traslada al Líbano. Esto tras la expulsión de Jordania. Por eso acá tenemos el primer año, 1978, y se establece una zona de seguridad alrededor del río Litaní. Acá lo tenemos entonces marcado. Es la primera incursión entonces que ocurre en 1978 como respuesta al asesinato de 38 israelíes en la frontera, y es ahí entonces cuando Israel crea esta zona de seguridad alrededor del río Litaní, hace finalmente retroceder a la OLP. Años más tarde, no muchos más, solamente 4 más, en el año 1982, las tropas llegaron hasta la capital, Beirut, o sea, mucho más al norte. Acá lo vemos, ¿cierto? Y en un espacio mucho más grande. Las tropas llegan hasta Beirut y la ocupación se extiende hasta el año 2000. Eso ciertamente es lo que pasa justamente solamente 4 años después. Eso lo hacen para acabar, dicen ellos, con los guerrilleros palestinos. Y la consecuencia directa, de hecho, fue el nacimiento de Hezbollah, cuyo objetivo era defender a la población chií dentro del Líbano y poner fin a la invasión israelí. Aunque la guerra acabó en 1985, la ocupación del sur se extendió, del sur del Líbano, bien digo, hasta el año 2000. Y la última entonces, ahora en 2006, de la que más hemos hablado, porque tras años de tensión en la frontera tuvo lugar esta última invasión israelí hasta la fecha, ¿cierto? Lo que está ocurriendo justamente hoy. El enfrentamiento que duró 34 días hasta que Hezbollah logra expulsar a las tropas israelíes. Fue una respuesta a una incursión de Hezbollah. Para entonces también era un partido político justamente en ese tiempo que formaba parte del gobierno del Líbano, en su territorio, en el que mató a 8 soldados y secuestró a otros 2. El conflicto, como lo decíamos, duró 34 días, en los que murieron 1.200 libaneses, la mayor parte de ellos, como es lamentablemente en estos casos, civiles, y 158 israelíes, la mayoría de ellos soldados. Ahí están entonces 3 incursiones que ha tenido Israel en territorio libanés, y ya con esta podríamos decir que es la 4ª.